Muy buenas, amados hermanos. Sea el Señor bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Sea el Altísimo derramando su gracia sobre su pueblo, sobre cada uno de ustedes. Sea esa benevolencia, esa gracia de Dios, esa bondad que Él manifiesta en la vida de ustedes, en la vida de su familia. Venimos aquí ya en el día 8 de estos 21 días de ayuno. Les habla su hermana Ana Victoria Sanz, y en este momento que vamos a este recorrido, pues vamos entrando a una nueva etapa, a un nuevo ciclo de estos días de ayuno. En los primeros 7 días de ayuno era conquistando pues mi vida y mi familia, el territorio de mi vida y de mi familia. Y ahora pues es una segunda etapa que es mi iglesia y mi ministerio. Tenemos que tener claro y entendido que nosotros somos la iglesia de Cristo. Usted y yo es la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Y la concepción que nosotros tenemos de iglesia, la concepción que normalmente voy para la iglesia, voy a la iglesia. Bueno, yo llevo mi vida en la iglesia y mi vida en el trabajo, mi vida secular y mi vida espiritual. Eso no es así. Primero que el sitio donde nosotros nos reunimos es una congregación, un lugar donde nos congregamos y cumplimos el mandato del Señor que debemos congregarnos, que dice la palabra, no como unos tienen por costumbre que han dejado de congregarse. O sea, no, el Señor quiere que nosotros nos congreguemos y es importante hacerlo, y siempre lo hago ilustrado de la manera en que uno con los tizones, ¿verdad?, del fuego, uno de los tizones está un fogón, y el momento que se va encendiendo la llama, en un momento que se va consumiendo la leña, se va consumiendo, y si uno no atiza el fuego se apaga. Entonces es necesario que se unan todos los pedazos de leña, se van uniendo y el fuego se aviva. Entonces cada uno de nosotros venimos a ser como un tizón, pues, y el Señor quiere que nosotros nos unamos, y para eso también en medio de la pandemia que nació pues esta congregación virtual, que estábamos cada uno por su casa, todos no sabía cada quien qué hacer, las iglesias las mandaron a cerrar, las congregaciones como tal, y entonces parecía como que ahora qué hacemos. Pues el Señor también nos da una estrategia, una forma en que nosotros nos empezamos a congregar a través de las redes, a través del WhatsApp, a través del Telegram, y empezamos a congregarnos y encontramos una forma en que la iglesia, cada quien en su casa, podía atizar ese fuego, ¿ok? Podíamos atizar ese fuego y fortalecernos. Eso es la congregación. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia soy yo. Cuando yo ando en la iglesia, cuando yo voy al supermercado, la iglesia va al supermercado. Cuando usted se monta en una camionetica, un autobús, la iglesia se montó en el autobús, porque usted es la iglesia. Usted es la iglesia, usted es ese cuerpo de Cristo, usted forma parte de ese cuerpo de Cristo, y es su identidad. Somos la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia. Si yo tengo la convicción de que yo soy la iglesia, cuando yo voy al trabajo, ¿quién va al trabajo? La iglesia de Cristo. Cuando usted está en la oficina, ¿quién está en la oficina? La iglesia de Cristo. Y si usted está consciente de que usted es la iglesia de Cristo, pues entonces usted va a comportarse como la iglesia de Cristo, va a actuar como la iglesia de Cristo, va a estar consciente de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, de que usted es el cuerpo de Cristo y que usted es Cristo.
y debe tener la conciencia de cómo comportarse como cuerpo de Cristo. Pero el enemigo es muy astuto, él busca la manera en que nosotros perdamos nuestra identidad, perdamos lo que somos en el Señor, que en lo que a nosotros nos llevó a que aquella revelación en el momento en que nuestros ojos se abrieron y pudimos entender que éramos pecadores, que nosotros estábamos sometidos a una esclavitud donde Satanás nos tenía sometidos y haciendo de nuestra vida trizas y esclavos de los vicios, esclavos del dolor, de la amargura, de mil cosas que hacen que una vida de una persona no sea una vida con propósito, no tenga sentido y que uno viva en una oscuridad que no sepa para dónde va y con un gran miedo y terror a la muerte. Y viviendo en el temor, esclavos del temor, esclavos de Satanás haciendo con nosotros lo que le da la gana y poniendo cosas falaces allí que dan muchas luces que a uno lo anonadan y lo embelezan y uno se pierde. Y Satanás hace y deshace. Pero llega un momento en que hubo la revelación, esa revelación en la cual nosotros nos sentimos, pero si yo soy pecador, Dios, yo vengo. Ahí en el momento que tenemos convicción de pecado, de justicia y de juicio, nos abrazamos a la verdad. Y cuando nos abrazamos a la verdad, nos abrazamos a la libertad en Cristo. Y usted debe recordar cómo usted se sentía esos primeros tiempos en Cristo Jesús, cuando usted estaba recién convertido. En ese tiempo, aquel amor, aquella ilusión, aquel momento. Que por cierto, muchos cristianos llegan y dicen, ay, cuando ven un nuevo convertido, ay, ese pobrecito, eso es porque está nuevo convertido. Ay, ese hermanito anda con eso, que todo, quiere orar cada rato, quiere estar en las vigilias, quiere estar ayunando, quiere hacer esto, porque eso es porque ese es un nuevo convertido. Ese es porque es estar nuevo convertido. Deje que pase el tiempo, y el tiempo, nosotros olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y olvidamos ese amor genuino y entonces nos conformamos y nos vamos metiendo con el montón que está allí sumergido en doctrinas de hombres, metido en cosas, todo lo que hace que uno en la iglesia se vuelva prácticamente autónoma y autónoma, no, a una persona que anda así como un zombie. ¿Ok? No me llega la palabra ahorita exactamente, pero uno anda así como que lo que le dice el pastor, lo que le dice el hermano, las reglas, ¿ok? Las reglas, un montón de reglas que le ponen a uno. Nosotros, yo recuerdo el momento en que yo recibí al Señor, yo sentía que yo prácticamente ni pisaba el piso. Es que era tanta la emoción, la alegría de que yo había encontrado a mi Salvador, que yo no cesaba en eso. Pero en la iglesia me pusieron una serie de una lista inmensa. No hagas esto, 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 no hagas esto. No te cortes el pelo, no uses pantalón, no te rasures las piernas, no. No te pintes, no. Y todo aquello, en un momento, bueno, yo por amor al Señor, yo decía, pues si no me tengo que usar pantalón, pues no uso. Si no tengo que hacer esto, no. Pero llegó un momento en que uno quedó ahí ahogado y apretado con el montón de reglas, que llega un instante que uno dice, Dios mío, pero bueno, ¿dónde está eso? Ese amor. Entonces esos hermanos dicen, no, ese hermanito está así porque está nuevo convertido. ¿Y qué dice la palabra de esto? Que nosotros somos nueva criatura en Cristo. ¿Qué somos? Nueva criatura en Cristo. Ahora, si usted es un viejo en el Evangelio, usted está mal. Usted tiene 30 años en el Evangelio y usted es un viejo que se sabe todas las mañas habidas y por haber en el Evangelio. Y ese montón de mañas no lo deja crecer.
¿Y qué sucede con eso? Nos volvemos como esos odres viejos, incapaces de poder recibir ese vino nuevo que el Señor quiere verter en nosotros. Porque estamos llenos de mañas, llenos de estructuras, llenos de cosas que no nos dejan ser libres. Y vienen los hermanos que son viejos, que tienen gran historial en el evangelio, el reverendo tal, el hermano fulano, la hermana fulana, el apóstol tal, con todo ese montón de cosas, y llega uno y dice, bueno, no importa, yo porque amo al Señor lo hago, pero terminará ahogado y matando a las ovejas. Fíjense lo que pasó con la gente de Gálatas. La gente de Gálatas. La gente de Gálatas había conocido al Señor. Y le causan una profunda tristeza a Pablo porque Pablo les había enseñado. Recordemos algo de Pablo, que Pablo era un defensor de la ley tremendo, inmenso. Tanto que él persiguió a la iglesia, persiguió a los primeros cristianos. Ustedes recuerdan que Pablo estaba allí cuando estaban matando a Esteban. ¿Ok? Y allí en medio de todo eso, el Señor tumba a Pablo, lo tira al piso, ¿verdad? Lo tira al piso cuando él iba en la persecución de la iglesia, y entonces se hace la revelación a Pablo, y Pablo reconoce que es por fe que uno usa. Ahora me dicen ustedes, hermanos, pero hermana, ayer usted estaba hablando que debíamos seguir los mandamientos, las leyes, los estatutos del Señor, y ahora hoy está hablando de que no debemos seguir los estatutos y las leyes. Sí vamos a seguirlas. Los estatutos y todos los preceptos y mandamientos que el Señor nos ordena, nosotros lo hacemos. No exactamente la ley de Moisés como tal, sino lo que el Señor nos dejó como un legado de ley, porque Él dijo, vengo a cumplir la ley, y en el Señor Jesucristo se cumplió la ley. Es el único hombre que fue capaz de andar por el mundo y no haber pecado nunca, que tuvo la opción de pecar, que tuvo la oportunidad de pecar como usted y yo, y él eligió no pecar. En todo momento el Señor eligió no pecar. Nosotros tenemos registrado, ¿verdad?, en los evangelios la tentación de Cristo. Realmente esa fue la tentación que quedó registrada, pero nuestro Señor Jesucristo desde su infancia, seguro y muy seguro, fue tentado en todo. Fue tentado como adolescente, fue tentado como hijo, fue tentado como hermano, que él debió vivir las mismas experiencias de los jóvenes y adolescentes de aquella época, y las muchachas pudieron haberlo tentado, pudo haberse tentado en todo, porque él vivió toda esa experiencia de hombre y no pecó nunca. ¿Qué sucede con la ley? Que aún la ley, para que tú puedas ser salvo, tienes que cumplir la cabalidad sin faltar ninguno de los mandamientos. Todos tienen que ser cumplidos, porque si uno falta uno solito, ya transgredió la ley. Y ya no podemos ser salvos por la ley. Ahora, lo que hizo nuestro Señor es que Él vino y cumplió la ley. Y cuando Él la cumplió, en Él nosotros la cumplimos. ¿Cómo la cumplimos? En Él. Nosotros la cumplimos por fe en Él, porque Él se puso como nuestro Salvador. Él vino a morir por nosotros y a llevar toda la culpa y todo el pecado por nosotros, y Él nunca pecó. Fue tanta la carga de pecado que el Señor llevó en la cruz, que por primera vez en la cruz el Señor tuvo la separación del Padre y el Hijo. Y ahí dijo el Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora,
Si el Señor vino y cumplió la ley y Él es nuestro Salvador y Él llena el gozo de nuestra salvación y viene a nosotros, y en el momento en que nosotros nos aferramos a su verdad y creemos en su plan de salvación de vida, nosotros somos libertados del pecado, somos libertados de esa maldad. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo trata de persuadirnos y de hacernos volver a un yugo de esclavitud. Y es lo que encontramos nosotros aquí en Gálatas 5, cuando Pablo exhorta a los Gálatas, que antes, en los capítulos anteriores, él le dice: Gálatas insensatos, ¿por qué? ¿Quién los embrujó a ustedes? ¿Qué les pasó? Porque están tratando de volverse a la ley cuando ustedes eran salvos por gracia. Ustedes son salvos por la gracia del Señor. Ustedes son libres. ¿Y por qué quieren volver al yugo de esclavitud? Entonces, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estemos sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, nosotros vivimos y cumplimos la ley del Señor en un solo mandamiento o dos mandamientos. Yo digo que tres, porque esos mandamientos, dice: amarás al Señor tu Dios. Y aquí lo hace énfasis Pablo, porque dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo vimos ayer, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cómo lo puedo amar? Primero amándome primero. Yo me amo primero. ¿Y por qué yo me amo? Porque Dios me ama. ¿Y cómo Dios me ama? Me ama tanto. Si Él me ama, ¿por qué yo no me amo? ¿Por qué yo no me quiero? ¿Por qué yo me encuentro fea? ¿Por qué yo no le encuentro ton ni son a la vida mía? ¿Por qué no me amo yo? Y digo que yo amo a Dios. Si yo amo a Dios, entonces Dios me ama a mí. Y si Dios me ama a mí, como Él me ama, entonces yo debo amarme como Él me ama. Pero como yo me amo mucho, yo voy a amar a mi prójimo como me amo yo. Y yo no voy a hacerle algo a mi prójimo, porque si yo le hago algo a mi prójimo, es lo que yo quiero que mi prójimo me haga. Porque yo lo amo a él y yo voy a hacer cosas buenas para él. Voy a hacer cosas buenas por él. Voy a hacer cosas buenas con él. Entonces, mi prójimo es prácticamente como si yo misma me estuviera mirando al ver a mi prójimo. Y cuando yo miro a mi prójimo, entonces yo reflejo el amor que yo me tengo, yo lo reflejo en él y lo amo conforme él me ama a mí. Allí está la ley, y esa es la ley que nos hace libre a nosotros. La ley que nos hace libre, porque nosotros cumpliendo esta ley se cumple el resto de la ley. Es el efecto completo, porque cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Cuando yo lo amo con todo mi corazón, yo no voy a deshonrar a mis padres. Yo no voy a mentirle a mi prójimo. Yo no voy a estafar a mi prójimo. Yo no voy a llevarme por delante a mi prójimo. Yo voy a hacer lo que al Señor le agrada. Y si yo lo amo a Él con todo mi corazón, ¿voy a tener otro Dios? Claro que no voy a tener otro Dios. No voy a tener otro Dios, porque Él es el Dios de mí. Entonces toda la ley se cumple, absolutamente todo, en el amor que yo le tengo a Dios y que le tengo a mi prójimo. Porque ese amor que el Señor me da a mí se vuelve hacia Él mismo. Y entonces todo lo demás tiene sentido. Ahora bien, Pablo le dice a los Gálatas, y hoy el Señor le habla a esa iglesia que en un momento X se ha desviado, se ha empezado a buscar otras
leyes, o sea, no mete otras leyes, sino que se ha afianzado en que haciendo las leyes o haciendo las doctrinas o cumpliendo las doctrinas denominacionales y todo eso están bien y son suficientes para salvarse. Y no tienen temblor ni temor en llevar una vida realmente que agrade al Señor y que esté enmarcada en esa ley del Señor. Entonces le dice así, pero si os mordéis, y suena jocoso en la forma en que Pablo le está diciendo a los Gálatas, y si ustedes se muerden y se comen unos a otros, o sea, se comen unos a otros, estamos hablando mal del otro, estamos chismeando, vamos a la congregación y la congregación se vuelve, lejos de ser un centro de adoración a Dios, donde el pueblo adora al Señor, lo alaba, se convierte en un centro de lugar, en un lugar de tira y encoge, de morderse, de hablar mal del otro, de estar diciendo, mira que el pastor esto, que la hermana aquella está cantando y mírala como es, y esa hermana de verdad que no me cae bien, a mí no me gusta cuando dirige el hermano fulano, a mí no me gusta cuando está el hermano fulano tocando el piano, no sé qué, y mira que lo ponen a cantar a él y mira su vida, y no sé qué, y ¿por qué no te miras la tuya? Que estás hablando y murmurando de los demás. Es mejor que te asegures de verte tu vida, como tú la tienes, y deja de estar mirando al otro. Cuando tú vas a la iglesia, tú ve a lo tuyo. ¿Qué es lo tuyo? Buscar la presencia del Señor, adorar al Señor, buscar su rostro y ir a ese lugar con una actitud de adoración y entrega al Señor. Y también con un corazón abierto, dispuesto para recibir lo que Dios quiere para ti. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir a la iglesia? A buscar lo mío y a llevar lo que le quiero llevar al Señor. Yo crecí en el Evangelio. De hecho, crecí en la iglesia pionera del Evangelio, una de las iglesias pioneras del Evangelio de Venezuela, de los comienzos. Mis abuelos fueron fundadores, mi tío Aristide Díaz fue fundador en la iglesia evangélica en el estado Apure en aquellos años de 1920, por allí, que se estableció la iglesia de Betel, y allí en ese lugar pues estaban mi abuelo, mi tío Aristide y el tío Bernardo, esos tres fundadores, y la gente que conoce el Evangelio de Apure sabe que ellos fueron. Crecí en esa iglesia. Mi abuelo era una persona que llegó a segundo grado, no estudió más de allí, y el tío Aristide por allí estudiaría en esa misma cantidad. No sabían leer, aprendieron a leer realmente con la Biblia, y estaban tratando de interpretar lo que ellos podían interpretar. En su conocimiento y lo que ellos pudieron entender, ellos empezaron a sacar, bueno, no, las mujeres no usen ropa de hombre, bueno, entonces, bueno, las mujeres usan faldas, no pueden usar pantalón, y leyeron por allí que no estén sin velo, bueno, se ponen las velos las mujeres, y ellos interpretaron su cosa. Pero llegó un momento en que ya eso se convirtió en una ley, y que si una hermana iba sin el velo, ya estaba en pecado, porque no cargaba el velo. Y peor aún, porque el tío Aristide, la historia del tío Aristide como tal, él lo invitaron a un cierto lugar, me contaba el abuelo, que los invitaron a un cierto lugar, creo que fue en Margarita, porque los hermanos pioneros que llevaron el Evangelio para allá eran de Inglaterra y habían hecho su estación misionera en la isla de Margarita, y ellos, cuando los invitaron, le dijeron al tío Aristide que tenía que usar un saco, un partó, un flu, ¿ok? Que tenía que usar eso para la reunión, el evento que ellos tenían organizado. El tío tuvo que comprarse eso, él era un hombre de alpargatas, de ropa de llano, no era de eso. Pero él quedó tan impresionado con eso, tan impresionado,
que él dijo que para él ir a una reunión de hombres, él tuvo que ponerse ese flu. ¿Cuánto más para ir a un culto? Para ir a un culto en la congregación donde iban a adorar a Dios. Y él decidió que todos los que fueran a predicar y que cuando se fueran para la iglesia se tenían que poner su mejor ropa. Y todos los hermanos que fueran a predicar, pues esos hermanos tenían que ponerse el flu. Y en aquel calor de Apure, de aquel calor de 39 grados, de 40 grados en Apure, usted veía a esos hermanos con ese flu. Y yo vivía en la entrada, en la carretera, y ahí se tenían que caminar 2 kilómetros antes de donde estaba la iglesia. Y esos hermanos con ese flu, bien caliente, con ese sol, pero ellos iban para el culto. Me acuerdo que mi abuela se ponía aquellas medias panty, se arreglaba aquel pelo para ir a ese culto. Y no está mal que eso sea. Pero se convirtió en una ley que un hermano con un mensaje que el Señor lo usaba no podía pararse en el púlpito si no cargaba. Tengo también conocimiento de aquellos hermanos, creo que de la Luz del Mundo, porque el hermano Puerta no usaba bigote, pues ningún hombre podía usar bigote. Y eso se convirtió en leyes. Estoy hablando de cosas que yo cuando en mi adolescencia crecí, me convertí en una de las iglesias, yo crecí allí y también crecí entre la iglesia de Emmanuel, que era de la Organización Venezolana de Iglesias de Venezuela, esa iglesia, y ellos eran libres. Entonces cuando yo iba al culto con mis tías a la iglesia libre, yo usaba cualquier ropa. Pero cuando iba al culto de mi abuelo, entonces no podía ir con ningún pantalón ni nada, tenía que ir con mi faldita. ¿Ok? Entonces era una contradicción. Yo decía, pero ¿por qué para esto son buenos y por qué para esto es malo? Entonces ahí crecí en la iglesia de mi abuelo, no se permitían ningún tipo de instrumentos musicales porque eso era del diablo. Pero entonces yo iba a la iglesia de Emmanuel y allí tenían un órgano raro. Después, a los 14 años, tuve la convicción de conocer al Señor y fui y me congregué en una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios. Y ahí permitían guitarra y música y yo, ¡ay, qué bien! Pero también encontré un montón de otras cosas. Porque uno de los hermanos me exhortó que por qué yo me rasuraba las piernas. Y yo soy una mujer peluda. O sea, tengo mucho pelo. ¿Cómo es posible que yo andaba, que tenía que usar falda y tenía que usar las piernas todas llenas de pelo? Cosas como esas, que se convierten en leyes, que se convierten en cosas que hacen que la gente que quiere entrar no entra. Y entonces tapamos todo lo oscuro que hay en el corazón, que lejos de andar nosotros en el Espíritu, de andar movidos por el Espíritu y dar los frutos del Espíritu, lo tapamos y ponemos una máscara de un evangelio ahí raro. Un evangelio raro. Después, en medio de todas estas cosas, el Señor me permitió estar interactuando en las confraternidades de iglesias, que lo que se veía es la cantidad de hipocresía entre iglesia e iglesia y diciendo yo tengo la verdad, yo sí tengo al hermano, la iglesia tal no es evangélica, no tiene al Señor la iglesia. ¿Qué es eso? El evangelio del Señor es algo muy simple y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo y que le pone por Él su ley por obra, no la ley de los hombres, sino la ley de Él. Y nos quitamos todo ese montón de traperos sucios que no nos deja andar ni nos deja llevar un buen testimonio. ¿Cuánta gente? A mí me montaba en un taxi y venía uno de esos hermanos de esas iglesias todas cuadradas que decían que la mujer no usaba pantalón, usted se va para el infierno, usted no es evangélica, nada. O vean allí en el blog mío, que en unos cuantos videos que yo tenía el pelo cortico
Tenía el pelo corto porque yo estaba enferma y ni siquiera tenía fuerza para peinarme. Y ahí con el oxígeno, y me escribían un montón de cosas. Usted no es evangélica nada, usted no es profeta nada, porque los profetas no andan con el pelo corto, que no sé qué. ¿Cuántas cosas dice la gente simplemente porque ellos prefieren vivir en su esclavitud, amarrados en esa esclavitud? Vuelven allí, el gozo de la salvación del Señor se queda a un lado y ya no tienen gozo, ya no hay alegría. El evangelio no es alegría. Ir a la iglesia es algo apretado, es estar pendiente de que lo mire el hermano, que lo diga el otro, que diga aquel. ¿Cómo estamos nosotros? Mordiéndonos unos a otros, comiéndonos unos a otros. Hay una de las palabras proféticas dadas a la iglesia que el Señor le habla y confronta fuertemente a la iglesia, a las confraternidades de iglesia, porque lo que hacemos es comernos, matarnos unos con otros. Allí agarramos, entonces no, vamos a tener emisoras de radio y agarramos las cabinas de los radios para hablar mal de los hermanos y mal de las congregaciones aquel y aquel. Ciertamente, hay congregaciones que se han desviado del camino y están predicando otro evangelio que no es el evangelio de la verdad. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Entonces hablar con más voz y hacer que vea el mundo quién es la verdad. No meternos a decirle, mire, ellos están equivocados. No, porque si nosotros iluminamos con mayor luz y alumbramos con mayor luz, entonces los que están perdidos, incluso los que están en esa congregación que están desviados, van a decir, ¿qué hago yo aquí? Yo me voy para acá porque mira dónde está la luz. Y si nosotros somos instrumentos de luz, pues eso es lo que debemos hacer. Entonces, allí esos hermanos hablan, se comen unos con otros, nos comemos y nos maltratamos. Y es que les voy a decir la verdad, a veces nos provoca. Uy, mira los hermanos, y cuando hablan mal de uno, cónchale, el diablo te asusta y te dice, y tú te vas a quedar callada, mejor que hables y que digas no sé qué, ellos están mal, ellos están equivocados, no sé qué, y que empecemos nosotros a crear contiendas, a mordernos los unos con los otros. Ese es el plan de Satanás. ¿Y qué haces cuando nosotros atendemos esa voz? Caemos en la esclavitud. Hacemos lo que Satanás le da la gana que nosotros hagamos y no hacemos lo que el Señor nos está demandando. Si nosotros como iglesia, cada uno nos preocupáramos de que nosotros se viera las virtudes de Cristo en nuestras vidas, entonces fuéramos diferentes y el mundo no estuviera corriendo a tropel hacia su perdición eterna, sino que hubiera gente que viniera a ver, yo quiero ese Jesús que usted tiene, yo quiero ese Jesús que ustedes están predicando, yo quiero, y sin palabras incluso, la gente venga a conocer al Señor, porque en nosotros está manifiesto el amor del Señor. Entonces dice, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Recuerdo que yo tenía una muchacha que empezó a trabajar en mi casa y era de esas iglesias, no use pantalón, no use falda, no use pantalón, no te cortes el pelo, no hagas esto, no hagas aquello, de su velo grande y su cosa. Y ella viene a trabajar en mi casa. En mi casa mi esposo es italiano. Y en su familia, en Italia y todos ellos, en la mesa siempre hay vino. Hay vino en la mesa, y incluso cerveza, y la gente, hasta los niños, toman vino o cerveza, pero es algo que no lo toman para tomarse, para embriagarse, sino como algo en la comida, y toman su vino de manera natural. Yo cuando veo eso, a mí me impacta, porque yo vengo con ese montón de cosas del evangelio de aquí y allá. Pero ahí se me abrieron los ojos. Y dice, pero ¿por qué si esto es simplemente un refresco para ellos, una bebida normal?
Yo tengo una concepción que el que no tome el licor, no tome aquello. Después en mucho aprender y estudiar, me di cuenta que los otros misioneros que empezaron a llegar a Venezuela estaban en esos tiempos de la ley seca en Estados Unidos, y claro que era pecado si alguien tomaba vino, porque la ley decía que no debían tomar vino ni licor. Y si ellos transgredían la ley de Estados Unidos, ellos estaban pecando. Y claro, nos enseñaron a nosotros eso. Los latinos por lo general toman porque les da la gana tomar hasta emborracharse, embriagarse y perder todo el dinero. Y está bien que si se arrepintieron y dejaron eso, no lo vuelvan a hacer. ¿Ok? Pero tampoco voy a predicar que tomar un licor es pecado, porque no lo es. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces esos hermanos que eran alcohólicos, no le conviene volver a tomar vino más nunca en su vida. Más nunca. Pero si hay una reunión familiar donde se está tomando la comida y hay un brindis, bien. Pues yo recuerdo que claramente cuando me casé, yo dije, pues yo quiero tener vino en mi boda. ¿Y por qué vas a tener vino? Pues yo sé, porque Cristo tuvo una boda y en esa boda había vino. Y en esa boda había vino y Él convirtió el agua en vino, y entonces no puedo concebir que eso sea pecado porque me lo digan a mí. Y si el vino va a ser para comer, pues yo puedo. Y entonces yo lo hice. Pues cuando regresé de la luna de miel estaba en disciplina. No porque mi pastor lo creyera, sino porque los hermanos que estaban allí pues dijeron eso, y pues sencillamente. Pero hay cosas que nosotros empezamos a considerar las malas, pero ¿y por qué no consideramos lo que es malo y lo que nos afecta y daña el alma, y estar preocupado por lo que realmente nos daña el alma? ¿Por qué no lo revisamos? Porque somos tan hipócritas. No tomamos vino, pero somos chismosos. No tomamos vino, pero somos escarnecedores. No tomamos vino y matamos, somos adúlteros. No tomamos vino y tenemos otros dioses. Entonces somos unos hipócritas, mentirosos. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. Entonces dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. Entonces, el deseo del espíritu, hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El espíritu, ese hombre espiritual que Dios quiere que nosotros seamos, empieza a luchar con el viejo hombre que tiene sus deseos de la carne. Y los deseos de la carne no es que yo voy a tomar, no, es que voy a caer en lo mismo. ¿Ok? Voy a caer en ese corazón feo. Había antes un tratado que hablaba acerca del corazón del hombre, donde aparecía envidia, aparecía todo ese montón de cosas, el orgullo y todas esas cosas. Y entonces yo soy un cristiano que me enorgullezco de que yo no bebo vino, de que yo no hago esto, de que yo esto y que yo soy, pero soy orgulloso prácticamente. Bueno, Dios tiene que hacerme un pedestal a mí porque yo me porto tan bien. Y no me fijo que soy un orgulloso, engreído. No me fijo que soy una persona que no perdona, que estoy llena de amargura, que estoy llena de envidia en mi corazón. Eso me va a condenar al infierno. No me doy cuenta que soy una persona mentirosa, falsa, que ando tapando las cosas. Eso me va a llevar a la condenación eterna. Y es el momento en que nosotros debemos arrepentirnos de verdad. De arrepentirnos de cómo somos. ¿Acaso es el pantalón lo que me va a salvar? ¿Acaso es que no me corte el pelo lo que me va a salvar? ¿Acaso es que yo cargue el velo porque tengo que cargar un velo largote? Una vez estuve con unos hermanos que yo decía, bueno, no es el velito que se ponían allá en Betel, sino es que era un velo inmenso que le llegaba hasta la media pierna, hasta la pantorrilla, por ahí le llegaba el velo inmenso.
O como los hermanos que quieren volver a los rudimentos anteriores y quieren cumplir la ley y hacer las cosas tal cual como está escrito para los judíos. Cuando sabemos que en Hechos 15 hay esa confrontación y nos dice qué es lo que nosotros no debemos hacer. Porque sabía cuál era el verdadero principio. Y soy guiado por el Espíritu. Si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. No estamos bajo la ley. Nosotros estamos en el Señor, que Él cumplió la ley. Él cumplió la ley. Él fue el único. Que no hay ninguno, no hay ni un solo hombre, ni una mujer en el mundo que sea bueno y que haga lo bueno. Pero solamente el Señor Jesús vino y cumplió, hizo lo bueno Él. Él. Y cuando yo estoy en Cristo y soy Cristo porque soy su cuerpo, entonces ya la ley no está sobre mí, porque ya la cumplí en Cristo Jesús. Y esa es la fe que nos sostiene y lo que nos va a dar garantía de vida. ¿Ok? No estamos bajo la ley de Moisés, estamos en la ley de nuestro Dios, que es el amor. Y es más, yo creo que es más fácil llevar así como un evangelio de ley, que cada quien ande sus cosas, que llevar un evangelio de amor. Porque es más fácil cumplir un montón de cosas que nos diga, mira, para ser salvo no uses pantalón, para ser salvo no uses esto, para ser salvo no uses aquello, para que ser salvo no veas. Una vez me metieron en disciplina, recuerdo, porque fui al cine. Y me metieron en disciplina. A mí, a mi hermana Rosalía y a otros hermanos que estaban conmigo, que se dejaron sonsacar por mí porque yo quería ver una película. Bueno, porque a veces yo soy media sonsacadora, ¿ves? Pero cuando llegamos el próximo reunión de iglesia, nos llamaron y estábamos nosotros listos allí, ahí, en disciplina. Estábamos en disciplina, ¿por qué? Porque fuimos al cine. ¿Y quién me mandó para el cine? Una de las ancianas de la iglesia. ¿Y quién era la anciana de la iglesia? La tía mía, que era fundadora de la iglesia. Me mandaron para la disciplina. Ok, ahora cuidadito, que ustedes están viendo Netflix, que están viendo Amazon, que están viendo las películas, que están viendo la televisión, que se van para el infierno. Así como decía Gigi Ávila. Gigi Ávila decía que el cajón del diablo. Y ahora no todo el mundo, todos los cristianos, los pastores, apóstoles, todo el mundo tiene televisor en la casa, y si se pueden comprar el más grande, ahí lo tienen, con el cajón del diablo. Ahora el cajón del diablo, entonces la computadora, cuando en este momento el Señor nos está diciendo y nos está confrontando que tomemos las redes, que tomemos el internet, porque Satanás nos va adelantando, nos lleva, un montón de ventaja, porque nosotros ahí estamos lerdos viendo quién no usa pantalón y quién no usa, quién hace esto y quién no hace esto, aquello, metido allí en la iglesia, comiéndonos y mordiéndonos unos a otros. Y manifiestas son las obras de la carne, y las tenemos aquí en una listica suavecita que se la están diciendo a una congregación, la congregación de los Gálatas. Pues esta congregación es una vitrina de las congregaciones en su mayoría. ¿Qué hay en la congregación de los Gálatas? ¿Qué había? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Ay, hermana Ana Victoria, pero ahí dice borrachera. ¿Y quién le dijo a usted que se va a tomar el vino para emborracharse? La palabra del Señor dice, no embriaguéis con vino. O dice, no se tomen el vino. Y cuando habla de los obispos, que no sean dados al vino. Es decir, que no estén tomando más de la cuenta y no lleven a un nivel de ebriedad. Entonces, aquí no habla de los pantalones, no habla de eso. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto
como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Puedes ir a la iglesia todos los días, puedes predicar todo lo que le dé la gana, puede ser maestro de escuela dominical, puede dar lo que sea, pero si usted tiene en su corazón envidia a cualquier persona, usted empieza a desear lo que el otro tiene y empieza a sentirse mal porque usted no lo tiene, entonces usted está metido en esa lista. Usted está metido en esa lista. Entonces hoy vamos a revisar ese corazón de nosotros como iglesia. Vamos a la iglesia y empezamos a ver, ay, el hermano tiene ese don, ay Dios, tú le diste el don de profecía. Si tú me hubieras dado ese don, ¿por qué me tiene que dar don de servicio? Todo el tiempo soy la que tengo que estar limpiando la iglesia. ¿Por qué, Señor, a mí me toca esto? ¿Por qué eso ya, cuando usted empieza a ver lo que el otro tiene y usted empieza a sentir el deseo de tener lo que el otro tiene y sentirse mal porque no lo tiene, eso se llama envidia. Eso se llama envidia. Cuando usted empieza a murmurar del otro, eso es murmuraciones, eso es escarnecer al hermano. Usted tiene que arrepentirse de eso. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo va a haber ley contra eso? Si nosotros somos en todo bondad, si nosotros somos benignidad, si en nosotros se ve la paciencia del Señor, si en nosotros está la paz que sobrepasa todo entendimiento, si en nosotros está el gozo de la salvación, entonces ¿qué ley va a venir a decirme que yo no soy? Que yo no voy a poder entrar al reino de los cielos cuando las virtudes mismas de nuestro Señor Jesucristo están en nosotros. Si nosotros amamos a quienes nos hacen daño, si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si nosotros nos amamos nosotros mismos y nos queremos, gracias Señor, gracias por esta gordita, gracias Dios mío, porque tú me hiciste y porque tú eres especial conmigo, porque tú me amas, tú eres especial Señor, has hecho de mí, me has amado tanto, y si tú me amas a mí, entonces ¿cómo no me voy a amar? Y cuando yo me amo, entonces empiezo a amar a mi prójimo, empiezo a amar al otro y hacer por mi prójimo lo que me gustaría que los otros hicieran por mí, y empiezo a hacer cosas para él con amor, empiezo a hacer cosas a esa persona por amor, en amor, y no le hago a esa persona lo que no me gustaría que me hicieran a mí, no le hago, sino que todo el tiempo soy comedida y sabia en las cosas, porque haría las cosas como el Señor las haría. Entonces, bueno, amados hermanos, tomando estas palabras, creyendo lo que el Señor ha hecho con nosotros y con nuestras vidas, y lo que quiere y demanda el Señor como iglesia, no ese montón de parapetos, de cosas que nos ponemos y nos entretenemos, ay, el hermano fulano está mal por esto y por esto. Asegúrese usted está bien y que usted esté alumbrando tanto que el hermano vea en usted la presencia del Señor y se sienta confrontado, no con las palabras suyas y las murmuraciones suyas, sino con el hecho de que Dios está en usted y usted refleja esas virtudes de Cristo que están descritas en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Ok? Entonces, haya en nosotros ese amor, haya en nosotros ese gozo, haya en nosotros esa paciencia, haya en nosotros esa paz, haya en nosotros esa benignidad, haya en nosotros esa bondad, esa fe, esa mansedumbre. Es que cuando nos están hablando, nosotros salimos como unos animales con los dientes. ¿Ok? No. Quiere el Señor que nosotros seamos en Él, parecidos a Él, semejantes a Él, y en todo tiempo vayamos dejando que su perfección en nosotros sea real, no vivir una vida de hipocresía, porque vamos a ser claros, todos los días usted y yo pecamos, y todos los días necesitamos esa misericordia de Dios, y necesitamos que el Señor vaya transformando nuestra vida, y ese viejo hombre quede aplastado, apabullado, y sea en nosotros ese hombre espiritual, que veamos nosotros las cosas como el Señor las mira y podamos andar en el Espíritu, porque es una orden.
el Señor nos dice que andemos en el Espíritu. Así lo dice, ande en el Espíritu. Si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por eso el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. ¿Ok? Entonces andemos en el Espíritu, así como quiere el Señor. Amados hermanos, vamos a orar. Estamos, Señor, y te pedimos perdón porque sí, Señor. Si se quiere en toda la descripción y muchas cosas, Señor, o en una o en otra, hemos caído, hemos pecado, hemos fallado. Si revisamos nuestra vida, si hay, Señor, una lectura de todo nuestro andar, vamos a salir faltos. Perdona nuestros pecados. Mira nuestra condición y nuestra lucha, Señor, cada día. Ya como el enemigo, Señor, pretende embaucarnos, Señor, pero agudiza nuestro oído porque hoy, Señor, solo queremos escucharte a ti. Sea nuestro oído abierto para escuchar tu voz y atender atentamente, Señor, lo que tú dices. De modo, Señor, que tú, Señor, veas en nosotros, Señor, corazones arrepentidos, quebrantados, movidos y especialmente corazones llenos de amor para ti. Señor, un pueblo que te ame verdaderamente. Ahora, Señor, cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos escarnecido, cuántas veces hemos envidiado, cuántas veces, Señor, hemos estado allí en una condición, Señor, en el cual tú dices, yo no me complazco, yo no me complazco. Porque no me complazco en esa iglesia. Amén, de fe, de hipocresía, de mentira. Amén, de name, de discernment of us. Yo no me complazco. Amén, de. You become the feeder. You obedeces. Oh, mi love. Andan por allí buscando. Amén, de feeder. Amén. ¿Qué? Obede. ¿Quién cayó? ¿Quién está en pecado? Sí, ¿por qué no se miran? ¿Por qué están mirando la paja del otro? Y no miran la viga que tienen en su boca. Yo bendecí con sus labios. Amando sol como espada andan matando. You became the sea. No tienen misericordia. Amén, son y misericordias. Amén, sus comendores. Ellos son, sí, santos. Amén, comen de fe. Pero ¿quién conoce el corazón? No soy yo. No sé lo que hay allí, podredumbre, sepulcros blanqueados que hay. Una mortecina es el corazón de ellos. Hablan de mi iglesia, mi congregación. Es su congregación y es su iglesia, verdaderamente lo es. Porque no es mi iglesia ni es mi congregación. Los que tales cosas hacen. You become an omen de Shurame. You become mi iglesia hace mi voluntad. Mi iglesia, tiene el fruto del Espíritu. Yo bendiciono más. Mi iglesia, tiene sus ojos fijados en mí y su amor está en mí. Esa es mi iglesia. Y esa no la desecho yo. De fe. Yo desecho esa iglesia. Esas congregaciones de fe, del reverendo, del apóstol tal. Hablan de mí, dicen de mí, mencionan mi nombre. Hacen sus espectáculos y yo me mando eso, pero yo estoy afuera. Y hoy le digo a mi iglesia, he aquí. Yo estoy. Oye, iglesia, estoy a la puerta y llamo. Joven que eres, ese cae. Escucha, iglesia. Erejo,
déjame entrar, que yo quiero cenar contigo, que tú cenes conmigo, que haya el gozo de mi salvación en ti, la alegría y el disfrute de vivir en mí y yo en ti. Los días son cortos y el tiempo de mi venida está más cerca. Pero preocúpate porque tú, amén, no sabes cuánto tiempo te queda. ¿Cuánto tiempo tienes? Yo que sí. Y si la muerte te sorprende, ¿qué cuenta me darás a mí? Yo desde puse en tus manos un callado, puse en tus manos una vara para guiar a un pueblo. ¿Cómo lo estás guiando, pastor? ¿Cómo estás guiando la iglesia? Yo revísate. Revisa, manda ese caos. Yo me debo a mi denominación. Ellos me dan las directrices. No soy yo quien te doy la directriz. Yo no soy el que te enseño y te guío. Pues pídeme revelación y yo te daré y te enseñaré. Y si la denominación es algo que te está estorbando y está haciendo que la iglesia muera, que los que quieren entrar no entren, entonces deshazte de esa denominación. No te debes a hombres, te debes a mí. Amén. No me comen de fe. You debes que andes. Los hombres se organizaron para funcionar, pero han creado sus estructuras, estructuras babilónicas, y se manejan, y lejos de ser bendición, se vuelve estorbo. Cuando eso estorba, quítalo y deséchalo, y avanza, hijo. Porque mi espíritu está en ti. Mi espíritu está en ti y los guía a toda verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. Seguimos adorándote, seguimos exaltando tu nombre y bendiciendo el nombre que es sobre todo nombre. Gracias por tu iglesia, por tu congregación. Nuevamente, Señor, nos rendimos delante de ti. Señor, no queremos ser encontrados faltos, queremos ser encontrados, Señor, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Señor, aprobados por ti. Gracias por este momento, bendecimos, Señor, a tu iglesia, a tu congregación, Señor, que sea bendecida en tu nombre, Señor, y que tu Espíritu, Señor, sea en ellos derramándose, Señor, como tú lo has prometido, sea en tu iglesia derramándose, porque allí está el Espíritu tuyo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, estamos despedidos de este tiempo, será pues hasta mañana mediante el Señor que continuamos con este día de ayuno y estaremos pues dando la disertación de la palabra.